Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y hoy, viernes, creo que es 17 de marzo del 2023, ya no sé ni los días que vivo. Estamos en Bonita Radio y a esta hora, a las 8:19 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Sobre todo de las letras pequeñas que trae el contrato que hizo de privatización de la generación de energía el gobierno de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, Fermín Fontanes, Omar Marrero, Josué Colón, exdirector o actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, para privatizar la generación y terminar con lo que fue la joya de la corona del proyecto de energización eléctrica en Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica. Las letras pequeñas son las más que dicen en este contrato. Y vamos a hacer el análisis nuestro a base del análisis complejo que hizo el economista y abogado Sergio Marzuach, director de política pública del Centro para la Nueva Economía. Cuando yo digo que es un análisis de un contrato complejo, créanme que incluso el análisis que trajo el licenciado y economista Sergio Marzuach, estuvimos 3 horas para diluirlo, para que nosotros los comunicadores pudiéramos entenderlo, para entonces traerlo a las audiencias. Hay 2 cosas importantes que quiero señalar sobre este análisis, que es un análisis que obviamente le tomó bastante tiempo a Sergio Marzuach llegar a él. No olvidemos que el contrato se hizo disponible a principios de febrero. Tiene sobre 400 páginas entre el contrato propiamente y los anejos. Pero sobre todo, la disponibilidad de poder leer claramente esas letras pequeñas se hace bien complejo en ese mundo de la infraestructura de energía y la información que está o no está. Hay 2 asuntos medulares en ese análisis que los vamos a discutir desde lo positivo que encuentra el análisis de Sergio Marzuach hasta lo que son las interrogantes que nos dejan la interrogante más puntual y para mí más peligrosa de todo este contrato. Que no hay una fórmula, una metodología que se entregara como evidencia para sustentar el cacareo que lleva el gobierno del 32% desde enero, de que esta privatización va a provocar menos costos para el pueblo de Puerto Rico. Es decir, usted va a pagar menos de energía eléctrica o energía renovable, que eso también es una gran interrogante en todo esto. Pero antes los voy a saludar a ustedes y además decirles que el otro tema que voy a traer de una semana complejísima. 2, lo que no hacen todavía las agencias del Ejecutivo en relación a todos los fogones prendidos con los asuntos ambientales. Y por otro lado, el juicio de Ángel Pérez, que lleva solamente como 6 horas de percolar información en un juicio y finalmente nos damos cuenta que nos van a hablar, parece, bastante, de que entre PNP te veas, como dice Joaquín Monserrate Matienzo, porque aparentemente no solamente son los hijos, los hermanos, los primos, los ex esposos talentosos, sino que la riña entre el bando Ángel Pérez, Héctor O'Neill en Guaynabo,
le va a costar mucho y le ha costado mucho al pueblo de Guaynabo y al pueblo de Puerto Rico en materia de corrupción. Estamos todos, dice Nereida Ramos. Saludos, Nereida. Edgar Gómez está por ahí, siempre desde Texas. Teresa Flores desde San Sebastián. Me encanta el centro de la isla porque hay país con centro, costa, este, oeste, norte y sur. No es solamente el área metro. Gracias por estar por ahí. Siempre desde Las Piedras, Ada Mojica, Pilar Gómez Fontane. Está por ahí Ana Rosado, Lilian Ferrer desde Chicago, Marta Colón, Jorge Díaz, siempre, Iris Miranda. Luis Cruz dice, el bandido más grande en la historia de Puerto Rico y que no se nos olvide, Fermín Fontanes. No puedo decir lo otro que estás diciendo, Luis Cruz. Gracias por tu comentario, Mabel Rivera, Robert Baldwin. Yanni Moreno también por ahí, ya mismo está llamando a una de sus amigas. Ilka, no la veo. Sol Pérez, Irán, Ed Méndez, Tony Martín, desde Oklahoma. Wow, yo no creo que te había visto, Tony. Y si estabas por ahí siempre, te reconozco ahora. Gracias por estar. Magali Díaz, Rafael Pérez, Rafael Marrero, Lourdes Roena, Nilda Cruz, siempre desde el este, no nos falla. El este está encendido también, están los fundamentalistas revueltos. Odilio Vilis Núñez también está por ahí, Yanni Moreno, Rosa Ureña, Marta Loyola, Lilian Lizardi, Polo Quiles, Iliana. Por ahí tiene que estar mi amiga Vanessa Martínez Capo, tiene que estar mi amiga Irisita Delgado, que no nos falla. Bueno, vamos a hablar del caso de Ángel Pérez en principio, porque yo creo que el caso de Ángel Pérez no solamente deja caer lo que hemos hablado desde ayer, que son las riñas, sino me llama la atención que Lisa Fernández, desde Utuado, Lizy Negrón, saludos. Lisa Fernández, que ustedes saben que fue representante del Partido Nuevo Progresista, de hecho yo creo que allí conoció a Ángel Pérez y se juntaron. Cuando salió de ser una activista, pero miren, si había alguien más parecido, o por lo menos, ella no es más parecida, la otra, la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, es más parecida a la ejecutoria de grito, de discurso hasta cierto punto hostil desde las gradas político-partidistas, es Lisa Fernández. Y de ahí sale, ella era abogada o es abogada, y de ahí sale con un promisorio, una promisoria carrera judicial que no llegó creo que al tercer año. Lisa Fernández fue nombrada jueza cuando el Partido Nuevo Progresista perdió y le dieron un premio de consolación, como a tantos otros políticos desde el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, de sentarse en la judicatura. Unos acertados, como fue la amiga y a quien conocí más cercanamente, Mabel Soto, la esposa de Neftalí Soto, aquel que era secretario de Agricultura de Pedro Rosselló, de Luis Fortuño. Sí, estábamos ya en Luis Fortuño. De Pedro Rosselló González en principio. Importante porque Mabel Soto sí tenía carrera jurídica. Fue una excelente abogada de asistencia legal y era PNP, la nombraron juez. Bueno, Lisa Fernández dijo ayer que cuando ella terminara, cuando este caso terminara, ella iba a hablar como abogada y como jueza. Y a mí esas palabras de Lisa Fernández me recuerdan algo que es bien interesante que pasa en estos personajes de la política partidista que se hacen llamar estadistas. O son estadistas y defienden el principio de que ellos quieren ser más americanos que otra cosa en suelo borincano. Y es que cada vez que los acusan y son abogados, dicen que todo lo que pasa en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico es insólito desde el punto de vista del derecho. Es decir, que ellos siempre tienen una crítica a cómo se presenta la prueba, a lo que dice la acusación federal, como decía Benifranqui Cerezo, que es que el gran jurado acusa al sándwich de conspiración, al jamón de conspiración porque está entre el jamón y el queso, etcétera, etcétera. Y no pueden aquilatar de una manera, a mi juicio, profesional, intelectual desde el punto de vista del derecho, que esa jurisdicción tiene obviamente unas reglas muy distintas a las del derecho que se hace en Puerto Rico desde el punto de vista penal. Y siempre recuerdo
que en el momento en que se acusó a quien era sobrino en aquel entonces, o por lo menos sobrino por la vía política, de dos abogados, de uno era sobrino biológico real, fue un abogado de Carolina, que era familia de Benicio Sánchez Castaño, un abogado reconocidísimo en el mundo penal estatal en Puerto Rico. Y él fue acusado en medio de una conspiración de un narcotraficante para el cual él fue abogado. Y en aquella vista inicial, recuerdo como ahora, escuchar tanto a Benicio como a Sara Torres Peralta, que era la que era familia por vía política de este abogado, decir que nunca había visto una acusación de esa naturaleza, estableciendo que eso no había jurado que se lo creyera en la estatal. Y aquí es que a mí me parece que viene el escenario más interesante de las personas que de una forma u otra, Sara Torres Peralta no era una abogada estadista, Benicio Sánchez no lo tengo muy claro, pero que no entienden realmente cómo es que esos círculos de poder funcionan desde la colonia y desde el coloniaje, incluso desde el derecho, en esa jurisdicción en Puerto Rico. Es que, en efecto, usted es posible que con la misma prueba vea un caso a nivel estatal y salga bien, como decía Sara Torres Peralta, lo está acusando un tercero, pero está dentro de un mismo círculo de conspiración, toda la complejidad que puede ser la conspiración, pero en efecto, esas cosas ocurren en esa jurisdicción por un asunto particular de esas acusaciones y la hermenéutica jurídica. Y yo escuché ayer a Lisa Fernández diciéndole a los compañeros, cuando esto se acabe yo voy a hablar como abogada y como ex jueza. No, Lisa Fernández. Yo creo que lo que usted debería hacer desde ahora es sentarse a estudiar cómo es que se dio esa acusación, cómo es que el gran jurado acusa, con qué prueba se presentó allí ante el gran jurado y el gran jurado vino con una acusación. Y estudiar esas alegaciones y esas acusaciones que están ahí para, en efecto, ahora que usted está viendo la prueba, pueda decir, desde el punto de vista del derecho, usted dijo que no iba a hablar como esposa de Ángel Pérez, si en efecto le probaron el caso a su esposo o no se lo probaron. Porque ahora sí es un mamey. Ahora sí es un mamey decir, no, yo no voy a hablar, pero entonces cuando... No, lo más importante, que yo creo que no solamente usted, que deben hacer los colegas periodistas, que debe hacer todo el mundo que se siente allí a ver esa prueba, es en efecto aquilatar con la información que está trayendo. Lo mejor de todo esto es que el récord del tribunal es público. Allí se sienta todo el que quiera. Yo hubiera peleado hasta decir basta porque me sentaran atrás. Que me sienten atrás. No, los periodistas tienen que estar al frente para escuchar y ver bien. Y yo les aseguro que si se lo hubieran planteado a la jueza Aida Delgado, les decía que sí, porque bastantes veces que estuvimos allí y hasta nos habilitaba el área donde se sientan los jurados, porque no cabíamos en el público. Eso es lo que debe hacer todo el mundo ahora. Vamos a escuchar la prueba, vamos a ver lo que dice, vamos a ver por qué la fiscal empezó por un lado cuando realmente pensábamos que iba a empezar con su testigo principal. Pero sobre todo desde el punto de vista del derecho, licenciada, yo creo que ese es el reto que usted tiene, sobre todo cuando le dijo a los periodistas que iba a hablar de esto después como abogada y como jueza. Así que yo me imagino que no va a hablar de que su esposo es inocente porque usted lo quiere mucho, porque es su compañero y eso es súper legítimo. Claro que usted quiere creer que esto no es verdad. Para usted y para cualquier familiar que se siente al lado de una persona que están acusando y que pueda perder la libertad en el medio del proceso. Arely Nieves dice, Lisa Fernández debería quedarse calladita. Debió decirle al marido que no lo hiciese desde el comienzo, pero el creerse impune. Y yo creo que lo que ocurre ayer en el tribunal es bien interesante igualmente. El compañero Oscar Serrano lo trae de alguna manera. Y es
que ante las palabras del propio abogado de Ángel Pérez, el licenciado Osvaldo Carlos Linares, cuando le habló, inicialmente al jurado y les dice, bueno, aquí pues lo que vamos a ver es un contratista que tenía unas super relaciones, que se sentaba con jueces del Supremo. Ojo, dijo que se sentaba con Jennifer González, la comisionada residente precandidata a la gobernación de Puerto Rico para ir a la primaria del PNP. Y ante eso, ¿qué hizo la fiscalía? Nicolás Cannon y la fiscal Miriam Fernández. Pues vamos a traer la prueba al revés. ¿Y a quiénes trajeron? Precisamente a las dos personas que estaban encargadas de ese primer contrato, que fue el que le abrió las puertas o posibilidades a Oscar Santamaría en el municipio de Guaynabo, para el cual utilizó un testaferro. Y esto es bien importante, porque por primera vez nosotros estamos viendo, escuchando una prueba que la fiscalía alega que lo que hacen contratistas para poder llegar y no tener posibilidad de que le imputen el conflicto de interés o el quid pro quo es colocar en una empresa a un testaferro, a un tercero que no tiene ninguna relación posible que se identifique que es él el que está detrás. Y sientan a este testaferro a decir cómo crearon Island Builders, que es el primer contrato que se da entre el municipio de Guaynabo y los intereses o con las corporaciones de intereses de Oscar Santamaría. Pero sientan al segundo que ahora, en el 2023 dice, me imagino que en el 2022, 2021 se lo dijo a los federales cuando lo llamaron, está diciendo que las cosas no se hicieron bien. Y ese es el licenciado que aparentemente hoy es el segundo hombre en mando en el municipio, el vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Farías Rodríguez. Y Eduardo Farías Rodríguez dijo ayer que en efecto, y se lo dijo incluso a los compañeros fuera del tribunal, toda la gestión que se hizo alrededor de Island Builders, que era un contrato de hasta 900 y pico de $1,000, que no tenían incluso ni la justificación de por qué llegaba a tanto cuando finalmente lo que habían cotizado era menos, que no tenía documentos que apoyaran y justificaran el contrato. Que todo eso lo dice ahora, pero en aquel momento no lo dijo. Y estamos hablando de que el contrato en el 2020 fue enmendado en 3 ocasiones. Que hay un descuadre entre lo que se cotizó por $871,751 y a petición del director de Obras Públicas se aumentó a $950,000. Es decir, $80,000 más. En el 2023, cuando lo sientan en una silla de un juicio donde está su ex jefe, este abogado dice que esto no se hizo de acuerdo y conforme a derecho. 3 años más tarde, cuando estaba de por medio una elección que resultó ganadora Ángel Pérez. Todo esto antes y nadie dijo nada y ahora se sientan allí. Claro, porque es bien difícil y bien diferente. Sobre todo diferente. Antes se hizo la vista larga, salió corriendo. Él es una persona de total confianza de la administración de Héctor O'Neill padre, que ahora, obviamente, por eso está tan claro que es el vicealcalde, porque es de ese bando. No dijo nada y ahora sí puede decir, como dijo afuera del tribunal, sí, no se hizo como tenía que hacerse. Importante, porque esto es lo que se repite. Son leales más al partido que al municipio, que a la gente del municipio, pero sobre todo al país.
Y si esto es lo que vamos a seguir escuchando, y vamos a ver a un exalcalde de Cataño, también convicto por corrupción y principal delator de todo este esquema, con Oscar Santamaría, los vamos a ver sentados allí, repitiendo exactamente los mismos esquemas. Definitivamente estamos yendo hacia una elección general en el 2024 con la información que sabemos hace 30 años de cómo se están dando las cosas en el país, a nivel de los diferentes partidos que gobiernan, sobre todo administración pública. Liza Minnelli se casó con un tipo estilo Jovín también. Ay, Dios mío, Robert Baldwin, eres terrible. Luis Cruz dice, las palabras del abogado muestran que la corrupción y el nepotismo son tan comunes que ni lo consideran mal, ni tan siquiera pueden ver conflictos de interés ni la apariencia de conflicto, aunque les esté dando en la cara. Ese es el mayor peligro de la corrupción y ya en Puerto Rico se llegó a esa etapa. Yo creo que me diga Víctor si estamos al aire. Yo creo que el video tuvo problemas. Víctor, déjame saber si estamos al aire o qué pasó. Dice Víctor que tenemos dificultades. ¿Qué quiere decir, Víctor? ¿Que nos caímos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú estás en línea? ¿Estás en Wi-Fi o estás en...? Por favor.